Señora del Poyeto, más conocida como Marina, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Todo bien, todo bien. ¿De vacaciones estás o de fin de No, no, semana no, no, largo? no. Fin de semana, fin de semana. Ah, estudiando. Decime, ¿vos sos de la que la ven o la de la que no la ven? Yo veo algunas cosas que no me gustan. Bueno, ¿me podés decir dos que te gusten y después tirás todo el escenario abajo? A ver, digo, cuando arrancó esta historia, a ver, arranquemos por la herencia. La herencia era complicadísima, creo que la discutimos acá en el programa más de una Sí, vez. claro. Eh, Tenías un balance del Banco Central literalmente quebrado, te faltaban muchas reservas, te sobraban pesos que estaban depositados en el Banco Central y que en forma endógena creaban pesos. En realidad lo que creaban eran deuda, Sí, eran sí, más sí. pasivos remunerados. Y detrás de eso tenías una inflación que corría al 12% por mes, una distorsión de precios relativos enormes, precios de bienes muy caros, precios de tarifas muy baratos y una brecha cambiaria que tornaba todo inviable. Con Ahora, lo todo cual, eso, cualquier programa, perdóname, pero todo eso ocurrió hasta hace 6 meses. Digamos, eso en alguna medida se corrigió, creo, en parte. No sé si... en realidad, de nuevo, vos llegás, cuando llegaron había alternativas que estaban dando vueltas dentro de la propuesta de campaña del gobierno actual. Una era un esquema de dolarización que sin dólares implicaba alguna reestructuración de los pesos. Otra era una liberalización de los controles de capitales y soltar y que los precios se acomoden. Y fueron por un camino mucho más parecido a lo que uno imaginaba, que tenía que ver con devaluar con controles de capitales. El dólar a 800 pesos de arranque lucía razonable. En mi visión, la devaluación había que amortiguarla, no amplificarla con impuesto país, pero bueno, digo, de alguna forma había que cerrar las cuentas fiscales. Y a mí lo que, si querés, no me gusta del esquema actual tenía que ver con este esquema blend de arranque que mandaba el 20% de las exportaciones al dólar de contado con liquidación, que de arranque fue eficaz para mantener muy controlada la brecha y asegurar el carry Sí. trade, y que hoy te empieza a tener algunos problemas. O sea, vos mandaste 1.600, 1.700 millones de dólares por mes al contado con liquidación. El dólar de contado con liquidación se quedó prácticamente planchado en la zona de 1.000 mangos, ¿no? 1.000 pesos. Sí, sí. Cuando a fines de enero la brecha empezó a subir, los controles de capitales que se habían mantenido intactos se ajustaron todavía más, o sea, limitaste la transferencia de bonos al exterior y compraste dólares por dos motivos. Uno, porque la recesión era enorme y el nivel de importaciones se había desplomado en un contexto donde la señal era desarmar stocks, porque venía una recesión muy fuerte. Y otros, porque pusiste un esquema de pago en cuotas de importaciones. Ambas cosas hoy por hoy empiezan, si querés, a moderarse. Por un lado, el pago en cuotas de importaciones, que era 30, 60, 90, 120 días. Hoy estás pagando el 70% de las importaciones, cuando en diciembre pagabas el 17%. Y la recesión, que era muy, muy pronunciada, y cuando el gobierno arrancó, el propio Milei te decía que esto era una recesión de 2 años. Hoy por hoy la demanda o las preguntas que aparecen es cuándo la economía empieza a recuperarse, y si vos mirás cuáles son los dos drivers que el gobierno sostiene como mecanismo de recuperación, uno es que el salario le está ganando a la inflación, o sea, hoy Sí. no están parando las paritarias. El segundo tiene que ver con la reactivación del crédito en un contexto donde aceleraron agresivamente la baja en la tasa de interés y priorizaron la licuación de los pesos por sobre la compra de dólares del Banco Central, en ese intento de desarmar los pasivos remunerados y mandar los pesos del Banco Central a las cuentas a deuda del Tesoro. ¿Qué es Y ahí deuda? creo que hay varias inconsistencias. Que eso es deuda. Ambas son deudas. Sí. Cuando nosotros decíamos, había una emisión de pesos, ¿no?, para financiar los desequilibrios pasados, que el Banco Central retiró con pasivos remunerados y que creaban pesos en forma endógena, porque la tasa de interés sobre Sí. las LELIQs o los pases la pagaba con emisión el Banco Central. En realidad lo que emitía el Banco Central era deuda del Banco Central. O sea, vos no emitías los pesos, emitías más pasivos remunerados. Hoy lo que está haciendo, al pasar los pasivos remunerados de deuda del Banco Central a deuda del Tesoro, el que va a emitir va a ser el Tesoro, que va a emitir más deuda para pagar esos intereses.
el argumento oficial es que esos pesos que pasaron del Banco Central al Tesoro, el Tesoro los deposita en el Banco Central a tasa cero y que en todo caso no hay ningún riesgo de rollover de esos pesos, fundamentalmente porque tienen los pesos. Pero digo, finalmente lo que estamos discutiendo es el Tesoro está pagando una tasa de interés sobre la nueva deuda, sobre las LECAPs, que es 4% mensual, 2% por arriba de un crawling peg que se mantiene al 2%, o sea, está pagando 2% en dólares para depositar los pesos a tasa cero en el Banco Central. Bueno, si querés, mi sensación es que hay una premura por limpiar los pasivos remunerados del Banco Central que no te resuelve el problema de fondo. Ahora, simplemente resuelve una obsesión, si querés. Sí, pero, perdón, hay dos cuestiones ahí que en alguna medida rodean a lo que estás exponiendo. Primero, vos estás como enfocando el hígado o el cerebro del cuerpo humano que es la economía. Digamos, hay otros órganos que participan y juegan. Y segundo, en términos generales, el tema de la recesión, más allá de que sea brutal, nadie puede imaginar que se pueda bajar la inflación sin que haya un poco de recesión. Digo, para hacerlo técnicamente, para bajar un poco el tema técnico, a eso me refiero. Bueno, si querés, digo, yo cuando planteo la historia más completa, yo lo que digo es la inflación arriba del 100% a partir de 2022 o del 200% a partir de 2023 es un bicho totalmente distinto al análisis de la inflación en el mundo normal y es mucho más parecido a la discusión de la inflación en los 80. O sea, tenemos que retrotraernos a la discusión sobre los programas de estabilización en los 80. Argentina tuvo altísima inflación entre 1975 con el Rodrigazo y la convertibilidad. La convertibilidad es el único programa de estabilización de todos los programas que hubieron en los 70 y en los 80 que logró doblegar la inflación en forma sostenida durante muchos años hasta que aparecieron los problemas del tipo de cambio fijo. Entonces, lo que digo, la convertibilidad tenía tres patas. Yo lo que digo, una pata era un programa macroeconómico que a mi juicio abusó del ancla cambiaria y terminó siendo un lastre algunos años después, pero dejémoslo. Eso no hay ahora. Tenía un programa Eso no hay ¿Cómo? ahora. Un programa macroeconómico. Había un programa microeconómico sí, que tenía dos patas, digamos. Una era, yo lo que digo es apuntalar la productividad sistémica de la economía, y la segunda es asegurar que la consolidación fiscal se sostenga en el tiempo. Y había un esquema de gobernabilidad, ¿no? Y cuando uno habla de gobernabilidad, digo, si querés, la primera que aparece tiene que ver con las encuestas, ¿no? Yo digo que no se prenda fuego a la calle frente al ajuste. La segunda tiene que ver con el Congreso y con la Corte Suprema. Y la tercera tiene que ver, para mí, la más importante, es lo que yo digo, la irreversibilidad, o sea, que se alargue el horizonte de las decisiones. Entonces, vamos a la micro. Discusión, competitividad sistémica. Vos me decís, necesitas recesión para bajar la inflación. La verdad que lo que necesitabas era cambiar los precios relativos. Necesitas que los precios de los bienes bajen, que los precios de las tarifas suban, y que los ingresos no se revienten, pues se va a tener un problema de gobernabilidad, o que no se revienten, llevando una parte muy grande de la población por debajo de los niveles de subsistencia. Entonces, cuando vos ves que lo que estás haciendo es, para que los precios de los bienes bajen, vos necesitas algún grado de apertura de la economía. Abrir la economía con estas reglas del juego, con la productividad sistémica que tenés, que para mí se erosiona, no mejora. Vos cortás la obra pública y tenés, si querés, menos infraestructura, no más infraestructura. Ahora, perdón. Vos cortás transferencias de provincias y tenés más impuestos, no menos impuestos. El régimen cambiario es el mismo, la economía es más cerrada, porque pusiste el impuesto a país, pusiste pago en cuotas de importaciones. Entonces, lo que digo, para mí, esa agenda, que es condición necesaria para cambiar los precios relativos, hoy está a mitad de camino. Y lo que estamos discutiendo es la sostenibilidad de la consolidación fiscal en el tiempo. Ahora, discúlpame. Mientras... Sí, discúlpame que te haga una observación. Hoy hay una suerte de saldo a 6 meses de la llegada de Milei realizado por Federico Sturzenegger, que aparte de conocerlo, vos sospecho que por ahí viste la exposición de él. Él justamente, una de las características principales de las cuales habla es... Pusimos en cero, o casi en cero para ser justo, el tema de la obra pública, porque a través de la obra pública canalizábamos fondos indeseables a las provincias, sosteníamos
un mecanismo que era malo y al margen de la corrupción. Vos eso no lo ponés en el haber de Milei. A ver, yo lo que digo es, claramente vos tenías que achicar la corrupción, o sea, la corrupción en la obra pública, digo, de alguna forma tenés que controlarla. Ahora, no podés eliminar la obra pública. Vengo de Santa Fe, estuve en Santa Fe Capital, la semana pasada se rompió el puente que conecta Santo Tomé con Santa Fe. Y la provincia nos hace cargo y la nación nos hace cargo, y quedó una ciudad entera desconectada, que tiene que dar toda una circunvalación para poder llegar. El tema de los compresores en el gasoducto. Bueno, los compresores no estuvieron, llegó el invierno, digamos, la posibilidad de trasladar gas, digamos, se redujo con el frío, y tuviste que importar por 500 palos lo que te hubiera costado 40 o 50. Y tenés una enorme cantidad de situaciones de ese tipo que de nuevo te reducen la productividad. Ellos argumentan que vos vas a ir a un esquema de PPA, ¿no? Digamos. Bueno, pero digo, todavía no estás ni siquiera trabajando y con este riesgo país luce que son, no sé, digo, no es algo que va a venir en el corto plazo. De hecho, Macri había avanzado bastante en las PPA, terminaron volando por los aires después de que aparecieron los cuadernos. Entonces lo que digo es, la obra pública no es mala ni buena per se. Obviamente la corrupción en la obra pública es algo a controlar, y la verdad es que en un país inflacionario como es la Argentina, digo, presupuestarle a un gobierno que te va a pagar cuando te quiere pagar, digo, te genera este tipo de sobreprecios, sobrecostos y demás. Pero digo, pensar que Argentina puede llevar a cero la obra pública, digo, mi sensación es que va a traer un problema insisto, yo lo llamo productividad sistémica. Y vos podés traer empresas que sean altamente competitivas de la puerta para adentro, pero operan en el entorno argentino. Ahora, el entorno argentino, de nuevo, tiene que ver con la infraestructura, el régimen tributario, el régimen cambiario, el régimen laboral, y tiene que ver también con el nivel de protección. Todo eso estaba en el proyecto de ley bases. Digamos que si se hubiera aprobado... Algunas cosas estaban, otras cosas no estaban. O sea, el proyecto de ley bases tenía una reforma que tiene un paquete fiscal que incluye una moratoria, un blanqueo, una reducción de bienes personales con la posibilidad de pagar al contado 5 años y darte estabilidad fiscal hasta el 2038. Después incluyó más tarde la recomposición del impuesto a las ganancias, que había dado de baja Massa con la aprobación de Milei en el Congreso. No hay una reforma tributaria. Finalmente se incluyó dentro del proyecto de ley la reforma laboral, que inicialmente estaba en el DNU. De esa reforma laboral hay varias cosas que salieron, pero digo, una de las cosas que tiene la reforma laboral que a mí no me gusta, algunas que sí me gustan, pero una que no me gusta es incentivar el monotributo. El monotributo es un problema fiscal de mediano plazo. De acá a 10 años, los que se jubilaron por la moratoria actuarialmente no van a estar. Pero el monotributo, bueno, está algo así como 26 monotributistas para pagar una jubilación mínima. Entonces lo que digo es la necesidad de trabajar en la consolidación fiscal de mediano plazo y la necesidad de trabajar en la productividad sistémica de la economía. De manera tal que vos puedas abrir la economía y asegurarte que los precios de los bienes bajen. Si los precios de los bienes no bajan y vos querés poner las tarifas donde las tenés que poner, bueno, va a tener un problema en términos de ingresos. Si además vos lo que querés es que los salarios le ganen a la inflación, de manera tal de que la recuperación, digamos, la demanda de que la recuperación arranque más rápido, se sostiene, y además lo que tratás de hacer es bajar la tasa de interés para impulsar el crédito con tasa de interés negativa, licuando a los depositantes, bueno, la verdad es que no me queda claro cómo podés sacar los controles de capitales con atraso cambiario que estás coordinando. Podemos discutir dónde está el tipo de cambio de equilibrio, pero digo, sin dudas, en la medida que la inflación supera sistemáticamente al movimiento del dólar, el dólar que cuando devaluaste estaba a precios de hoy a 1.600 pesos, bueno, hoy estás en 980. Ahora... Entonces lo que digo es... Sí. Ahora, Marina, yo te quería preguntar... Si querés poner a competir el peso con el dólar, digo, por lo menos ponerlo en igualdad de condiciones. O sea, tenés que arrancar con un tipo de cambio alto y tenés que remunerar los pesos. Vos acá estás con tasa de interés negativa para licuar los pesos, atrasando el tipo de cambio y generando una concentración de vencimientos de la deuda del Tesoro de corto plazo
que decís no tiene un problema porque los pesos que yo conseguí están todos depositados a tasa cero en el Banco Central. Ahora, Marina, yo te quería preguntar porque hay, esto es cuestión de la obra pública o de reducir la obra pública o llevarla a cero, pareciera ser medidas coyunturales de Javier Milei para ordenar las cuentas públicas, para ordenar un poco la ecuación financiera y sobre todo bajar la inflación. Esta semana vamos a conocer el número de inflación que algunos especulan que rondará alrededor del 5% y que será un nuevo mes a la baja. ¿Vos crees que se va a sostener esta tendencia a la baja, que es como el motivo central por el cual Milei reduce la obra pública y hay una recesión y demás? ¿Crees que se va a sostener este descenso de la inflación en los próximos meses o crees que eso lo ves también borroso, ese objetivo? Vos estás anclando el dólar oficial se mueve al 2% por mes. Y las tarifas que iban a subir en mayo, o los precios regulados que iban a subir en mayo, muchos se frenaron. Entre otros, tuviste el pedido a las prepagas de que den marcha atrás con los aumentos y de hecho hubo caída en los precios de las prepagas. En nuestro indicador de precios, nuestra medición de precios, nosotros estamos en 4.9 en la medición, hay 2 puntos enteros de aumentos que estaban que no están. Con lo cual la inflación va a estar entre el 4,5 y el 4,9. Hicieron una entrevista, bueno, la ciudad dio 4,4. Ahora, en junio, vos anunciaste aumentos. No solo los anunciaste, sino que los publicaste en el boletín oficial. Aumentos en las facturas de gas y electricidad, que van a volver a generarte una suba en el índice de precios en relación a mayo. Nosotros para junio estamos entre 6 y 7, probablemente más cerca de 6 que de 7. Pero lo que digo es, ese sendero de baja tan agresivo, digamos, que tuviste en la tasa de inflación, la llevaste al 25,5, 20, 13, 11, 8, 8, ponele entre 4 y 5, en junio va a pegar un salto de nuevo. Acá la discusión es, de nuevo, la novedad que tuviste en el último mes es que la brecha, que venía totalmente quieta y que de alguna forma te sostuvo la inflación y te sostuvo toda la narrativa, digamos, del gobierno respecto a la estabilización. En Argentina vos dejás el dólar quieto y todo se tranquiliza. Bueno, tuviste, si querés, un rebote en la brecha. La verdad es que era difícil pensar que la brecha iba a tomar temperatura en los meses de alta estacionalidad a la salida de la cosecha. Pero en la medida que vos generaste, si querés, usaste de base la ancla cambiaria para tratar de bajar la inflación, con una inflación que baja, pero baja más lento. O sea, si da 4,5, estás más del doble del nivel de movimiento del tipo de cambio. Y si en junio te da 6, de nuevo, va a estar el triple del movimiento del tipo de cambio. Le digo, vos seguís atrasando el tipo de cambio y lo que estás viendo del otro lado es que aún con el blend, y el blend con una brecha un poco más alta que te mejora el tipo de cambio de exportación, lo que ves es un freno en la liquidación de exportaciones y un banco central que venía comprando dólares, que está comprando menos dólares de lo que debería estar comprando para esta altura del año. Bueno, pero ahora, la pregunta del millón para ver si la inflación se sostiene sistemáticamente hacia abajo es hasta en qué medida esto es sostenible en el tiempo. Mi lectura es que si vos mantenés el blend en 80-20, en algún momento después de julio, después de que termina la estacionalidad de salida de la cosecha, si vos seguís mandando el 20% de la exportación al contado con liquidación, que es el 80 o 90% de la balanza comercial en régimen, el Banco Central va a dejar de comprar dólares. Y de nuevo digo, vos anclás el tipo de cambio y siempre baja la inflación. El problema, o dicho al revés, vos siempre requerís coordinar el carry trade para que la inflación baje. Ahora, un programa económico requiere encontrar algún mecanismo de salida al carry trade que no implique un salto del tipo de cambio, que todos se corran, digamos, de la apuesta al peso, que fue tan exitosa, si querés, desde que arrancó el programa hasta hace 10 días atrás. Bueno, Marina, te agradecemos. La próxima vez te queremos acá en el estudio. Bueno, el estudio. No te quedes en el country. Te mandamos un beso y nos vemos pronto. Gracias. Igualmente, gracias a ustedes por invitarme. Chao. Y a